Bienvenidos al podcast de Experiencia de Cliente y Experiencia del Empleado DEC México, una iniciativa de la Asociación DEC México que aglutina marcas y organizaciones, generando una comunidad en constante evolución en torno a un propósito común: poner a las personas en el centro de las organizaciones a través del Human Experience. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de DEC México, donde exploramos cómo la experiencia de cliente y la experiencia de empleado están redefiniendo el éxito empresarial. Hoy tenemos un tema tan provocador como necesario. Sobrevive al 2026 lo que tu jefe ya pide y nadie te enseñó. En un entorno donde la tecnología avanza más rápido que las organizaciones y las expectativas de los clientes y colaboradores cambian cada trimestre, el reto no es solo adaptarse, sino entender qué significa realmente generar valor desde la experiencia. Para hablar de esto, pues nos acompañan dos líderes que viven este desafío día a día, día con día. Alex Rodríguez González, experto en Customer Experience y estrategia comercial, con más de 20 años de experiencia impulsando resultados en compañías globales como Walmart, Google, YouTube, Nissan y Coca-Cola. Reconocido por Fox y por el MIT como por su innovación y liderazgo, combina su formación en MIT en Cambridge y en Barcelona con una visión muy sólida sobre economía de la experiencia de cliente y finanzas del comportamiento. Y por supuesto tenemos el honor de que nos acompañe Lorena Molina, que es especialista en Customer Experience con más de 15 años de trayectoria en empresas internacionales como Amex, BBVA, Walmart y actualmente en Coppel. Experta en detectar oportunidades y liderar proyectos que mejoran los momentos clave de la experiencia de cliente, fortaleciendo la satisfacción, la lealtad y el crecimiento del negocio. Con ellos hablaremos de cómo las organizaciones están replanteando sus estrategias de experiencia de cliente y experiencia de empleado para anticiparse al 2026, un año que promete separar a las marcas que simplemente atienden de las que realmente entienden a sus clientes y empleados. Muy bienvenidos, Alex y Lorena. Gracias, Marta. Muchas gracias, Marta, por la invitación y estamos súper mega contentos y de tocar este tema que, como dijiste al principio, me encantó la bienvenida porque creo que ya ha habido algunos temas que ya están en boga, pero justo este creo que muchos no se animan a hablar y qué bueno que lo vamos a platicar con ustedes aquí. ¿Quién más que la DEC para tener esto al aire? Así que un gustazo. Mil gracias, Alex. Pues nosotros encantados igualmente. Un gusto poder compartir este espacio con dos grandes líderes. Y para empezar, vayamos al origen de todo esto. Lorena, Alex, el hueco educativo, ¿vale? Las universidades no, pues al final no nos enseñan teoría, ¿no? Pero al final no nos están enseñando cómo navegar en entornos cambiantes, ¿no? La gestión del cambio, la narrativa con datos o la priorización estratégica, pues al final rara vez aparecen en planes de estudios, ¿no? ¿Qué fue lo último que aprendieron en su trabajo que nunca les enseñaron en la escuela? Sí, yo creo que algo súper importante es que el Customer Experience te requiere de varias habilidades, ¿no? Una de ellas tiene que ver con cómo conviertes una serie de datos en un problema específico a resolver. Otra en cómo conectas con las áreas, que ese yo creo que es una de las cosas que no aprendí en la escuela, ¿no? O sea, cómo haces esa sinergia y aprendes a vender el proyecto, porque hablar de Customer Experience en las empresas y hacia el interior de las empresas es complejo, no siempre hablamos de ello. De pronto ganan el hablar del negocio más que hablar del cliente. Y creo que el poner sobre la mesa la conversación de la experiencia del cliente y de cómo el cliente sí está al centro de nuestras decisiones es algo que yo he aprendido con la práctica, ¿no? O sea, es cómo he vendido los procesos y los proyectos que tenemos para hacer sinergia con otras áreas y poder conectar, porque al final todo está conectado y todo lo que haces en un área impacta en otra y al final termina en la experiencia del cliente. Entonces creo que a tu pregunta, algo que he aprendido en la práctica más que en la escuela ha sido hacer sinergia con otras áreas para construir algo que al final va a impactar en la experiencia del cliente, ¿no?
Yo lo redondearía, Marta, ya habló Lore del CX, yo voy a hablar del EX. Y voy a dar un ejemplo súper mega claro. Estamos todo el tiempo diseñando en empresas, los que están escuchando, los que nos están viendo, están todo el día diseñando experiencias y rara vez nos detenemos a decir qué le enseñamos al que está diseñando experiencias. Y ese es uno de los talones de Aquiles que muy poco los vamos a aceptar, todos los vamos a negar y vamos a decir que somos lo máximo en el diseño de la experiencia, pero realmente no nos hemos detenido a ver qué necesita nuestro cliente interno. Y entonces yo diría que algo que tampoco aprendimos en la escuela y nos está pasando ahorita es la lógica. ¿No? Digo, uno pensaría que es lógico que entrenaríamos, o el sentido común, dice por ahí mi papá, el menos común de los sentidos. Porque uno dijera, oye, pues si vamos a hacer que alguien diseñe experiencias, pues ¿cuál es la experiencia de él al diseñar? Y resulta que nos encontramos con, no tengo esa licencia, no tengo ese hardware, no tengo ese software, no me alcanza el dinero. Pues me dijeron que lo hiciera, pero me dieron 2 días en vez de darme 5, como yo estaba acostumbrado a hacerlo. Entonces, creo que tenemos muchísimas preguntas muy padres, pero voy a intentar hacerlo lo más cercano posible. Es algo que no nos enseñaron es ser lógico, Marta. Creo que es lo que menos aplicamos y digamos que nos llevamos de repente mucha teoría, pero sí algo que nos pasa últimamente es olvidarnos de sentido común a la hora de diseñarlas y más hablo del EX actualmente, que son nuestros principales activos, ¿no? Para diseñar esas experiencias. Claro, y yo por mi parte les diría que uno en el mundo real, pues al final aprende que la gestión de la experiencia no solo se trata de indicadores, ¿no? Sino también de decisiones humanas. Saber cuándo detenerse y cuándo escuchar lo que se dice, ¿no? Eso es un aprendizaje que se hace después, lógicamente, no es en la universidad. Em, ¿creen que su formación académica los ha preparado para los retos que hoy lideran? Yo voy a contestar para pasarle a Lore. Mi respuesta va a ser corta, definitivamente no. Yo pondría no. ¿Qué sí más? Creo que sí hay puntos muy clave que aprendes y estoy súper de acuerdo porque aparte, hasta la fecha, creo que varios de nosotros seguimos estudiando y eso no va a parar. Pero donde más el jugo que he visto es mis compañeros de clase, mis maestros, mis mentores. Ellos sí que sacan la diferencia. Entonces mi respuesta corta sería, eso no ha sido lo que yo lo que quisiera que aprender de todos lados, pero definitivamente he aprendido más del ecosistema que del mismo libro. Totalmente, totalmente de acuerdo y sí, complementando, yo creo que en mi caso sí me dio las bases, ¿no? O sea, sí tuve muchas bases con lo que aprendí en la universidad y bases que han ayudado a construir, pero definitivamente la gran parte de lo que aprendes o lo que he aprendido sobre todo en temas de Customer Experience ha sido aventándome al ruedo a hacer algo, a implementar algo, a arriesgarme a ver si funciona o no funciona, si mejora o no mejora realmente la experiencia del cliente. Y obviamente en ese camino hay muchas barreras, ¿no? O sea, y creo que parte de lo que a lo mejor la universidad no te prepara es qué pasa cuando te enfrentas a un stakeholder, por ejemplo, que no está convencido de que el cliente esté en el centro, ¿no? O de que mejorar el NPS o indicadores del cliente van a mejorar el negocio también, ¿no? Es una conversación compleja. Entonces, creo que con el tiempo hay algo que quizá la universidad no te prepara también, es esa parte de ventas, ¿no? Ojalá tuviéramos como la materia de ventas, ¿no? Porque no nada más es vender un producto hacia afuera, sino cómo vendes que este proyecto es importante para mejorar la experiencia del cliente y que mejorar la experiencia del cliente va a mejorar también el negocio y por ende, pues va a mejorar todos los indicadores, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte que le faltó. Así que si yo pudiera poner una materia en la universidad, sería esa, ¿no? O sea, ventas, no, ventas de proyectos, ¿no? De proyectos de Customer Experience. Muy interesante. Desde luego que yo me sumaría a esa petición, Lorena, directamente. Muy bien. Hoy, si hoy tuvieran la oportunidad de rediseñar una carrera universitaria,
¿vale? Enfocada en Customer Experience and Project Experience. ¿Por dónde empezarían? Vamos a soñar ahí que estamos un poco, pues eso, rediseñando la carrera universitaria. Cuéntanos, Lorena, por ejemplo. Sí, pues mira, yo lo dividiría a lo mejor en tres partes, ¿no? O sea, primero, si lo veamos por módulos, uno de los módulos importantes sería toda esta parte analítica, ¿no? O sea, no solo es ver datos, no solo es ver Exceles, no solo es conseguir información, es cómo convertimos esa información en insights o en problemáticas puntuales a resolver y eso implica muchos skills, ¿no? O sea, ahí yo desglosaría muchas materias en ese módulo porque no es fácil, ¿no? O sea, primero desde cómo construimos la data y cómo conseguimos data que realmente nos va a servir y cruzamos datos para que nos den el resultado que queremos y encontremos realmente cuál es ese problema, ¿no? Después yo me iría como a la parte de conectar los puntos, de cómo ese problema no solo se puede resolver con una sola área o un solo proyecto, sino cómo los proyectos o los problemas están conectados con toda la compañía. O sea, lo que tú decidas hoy, en un correo o en la junta en la que tuviste con tu equipo, va a impactar de alguna forma en la experiencia del cliente. Entonces, como, como esa conexión y el cómo hacer sinergias y quizá ahí pondría todos estos temas de ventas, cómo empiezo a vender hacia el interior de la compañía, que esto es relevante, que esto tiene un impacto en la experiencia del cliente y que además lo tenemos que construir juntos porque al final, pues, es para el bien del cliente que es el que nos hace el negocio, ¿no? Y al final yo pondría una materia más o un módulo más para implementar, ¿no? O sea, ya desarrollamos el análisis, encontramos el problema, conectamos los puntos y finalmente creo que una parte muy importante y medular es cómo llevo eso a la acción y implemento con éxito, ¿no? O sea, no solo es una acción, yo he visto pasar muchas acciones implementadas que no generan ningún impacto, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos o implementamos acciones que realmente muevan la aguja y hagan que el cliente cuando la siguiente vez que vaya a tu tienda, a tu negocio, te visite, diga, wow, sí están haciendo algo, ¿no? Sí noto la diferencia. Entonces, yo creo que ese sería así como mi rediseño de la carrera de CX, un poco por ahí. Pensar con datos, no en datos, ¿no? Quizás es un poquito el resumen. Sí, Alex, por ahí te Sí, escucho. fíjate, Marta, Cuéntanos. que yo solo añadiría, que Lorena no está rockstar el día de hoy, pero solo añadiría que la resolución de conflictos. ¿Cuántas veces un proyecto no se lleva a cabo porque alguien se cayó mal? Desde ahí, y parecía estar súper bueno el proyecto, buena idea y demás. Tuvieron algún conflicto, no lo solucionaron y ahí quedó. ¿Cuántas mejoras hacia los clientes no se dan porque no hubo una correcta negociación con quien iban a implementar? ¿No? Entonces son temas tan sensibles y justo decían por ahí, las habilidades blandas no tienen nada de blandas. O sea, definitivamente esta parte de la resolución de conflictos para mí sería en esta universidad que van a ser nueva, que me encantaría que me invitaran, ojalá exista y la podamos construir. Definitivamente la parte de resolución de conflictos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el tema de experiencia del cliente cuando todos están de acuerdo, ¿no? Pero el último ejecutor, por algo no le llegó el manual? Entonces ya quedó todo, Lorena hizo su research, Marta hizo su ideación, le quedó perfecta, hicieron un rollout espectacular, todas las sucursales tienen y resulta que el manual no llegó, porque alguien no le explicó a alguien que tenía que enviarlo y eso empieza la resolución de conflictos. ¿Qué hago? ¿Me da coraje? ¿Reacciono bien? ¿Reacciono mal? Para que se les quite ya no voy a hacer la iniciativa, ¿no? Por no haberme contemplado que me llegara el manual y entonces empieza y de verdad esto, vuelvo a lo mismo, me encantó Marta cómo empezaste el approach con el podcast y me apasiona muchísimo este tema que es de repente lo más ligero de la cadena truena toda la experiencia. Entonces, quien diga que esto no tiene que ver con la experiencia del cliente, tiene que tener todo que ver con la experiencia, porque con esas pequeñas resoluciones de conflicto, si no tuviéramos esas fricciones, así como las intentamos que no hayan en el producto o servicio, si no existieran dentro del EX, entonces todo influiría más rápido.
Entonces yo le metería esta materia de resolución de conflictos 4.0 en el semestre que ustedes quieran, pero definitivamente debería de existir. Pues me encanta la combinación que han hecho entre ambos, ¿no? Por un lado están los datos y por otro lado pues está la resolución de conflictos, que al final son como los dos hemisferios del cerebro de la experiencia, ¿no? Uno entiende la emoción, resolución de conflictos, hay mucho de emoción ahí, y el otro la lógica, lo que aportaba Lorena, ¿no? Y entre ambos se construye ese tipo de pensamiento que las organizaciones van a necesitar para sobrevivir al 2026. O sea, estupendo. ¿Qué les parece? Viene muy al hilo hablar sobre liderazgo, ¿no? Hoy los líderes ya, y yo creo que ya no buscan solo títulos o experiencia técnica, sino personas pues, capaces que sean de adaptarse, capaces de pensar críticamente y de colaborar más allá de su área. En ese contexto, ¿creen que valoran más... no, ¿qué creen ustedes que valoran más sus líderes? ¿El conocimiento técnico o la capacidad de priorizar y la capacidad de adaptarse? ¿Qué valoran más? ¿Quieres empezar, Lore? Yo tengo Sí, clarísimo lo venga, que tengo que Lore. contestar. Dale, Y así dale, que quiero Alex, yo te contestar. complemento. Ahí, Marta, yo estoy segurísimo y creo que conozco muchísimas personas que nos van a estar escuchando que son grandes líderes, que cada vez es más la parte de resolución, de priorización que acabas de mencionar, que lo técnico. Porque al final lo técnico se puede aprender y con un buen líder que te dé las buenas herramientas, seguro tú vas e investigas. De hecho, el buen colaborador seguramente si no le dieron un libro, va y lo compra o va y lo busca en alguna marca de e-commerce y lo compra y algún día lo tiene en su casa. Sin embargo, por otro lado, los que no tienen esa habilidad, rápido ve el líder como de, oye, qué raro, ¿no? Le encargué a Alex esto y todavía no lo busca. O van 3 días que le dije que estudiara y todavía no me dice una respuesta. Qué raro, ¿no? O lo tengo que estar correteando, ¿no? Entonces, definitivamente yo veo que la capacidad de priorizar y como por ahí me decía un director que tuve anteriormente, liderazgo adaptativo, cuánto tú eres capaz de adaptarte dependiendo a quién le estés diciendo las cosas. Definitivamente, de repente tenemos por un lado colaboradores en las empresas que siempre queremos ser líderes, pero nunca queremos que nos manden, pero siempre quiero decir yo la última palabra, pero no queremos que nos digan a nosotros. Eso no es un ejemplo de liderazgo adaptativo y vaya que está haciendo falta en muchas de nuestras empresas que exista este liderazgo, ¿no? Entonces, si estoy con Marta, un día puedo ser su ayudante y no me pasa nada. Y al otro día yo le voy a decir a Marta qué puedo hacer junto con ella. Y otro día yo voy a decir la estrategia y tampoco me hace menor ni mayor. Entonces creo que esta parte del liderazgo adaptativo debería ser uno de los skills también de esta universidad que hablaba en el pasado si existiera, pero definitivamente tiene que ser parte del aprendizaje. Adelante, Lore. Sí, totalmente. Y creo que algo que yo pensando en mis líderes, creo que algo que valoran mucho tiene que ver con qué tan capaz eres de poner cosas sobre la mesa y de conectar los puntos, capaz de ver las problemáticas más transversales, ¿no? O sea, de pronto es muy común que, que, que nos perdamos como en el cachito que traemos nada más y no vemos todo lo demás. Entonces creo que algo que yo creo que es muy valorado como líder y también de otros líderes es que puedas ver el panorama completo y entender dónde estás o cómo estamos impactando con lo que estamos haciendo, ¿no? Eso creo que nos vuelve como más estratégicos para no ser o no volvernos como en este rollo táctico de solamente apagar fuegos y apagar fuegos y apagar fuegos, sino sí ser capaces de ver cómo está todo, cómo es que este impacta a este y este impacta a este y cómo nosotros estamos embonando en ese juego como CX o como equipos de CX. Y creo que el poner sobre la mesa esas propuestas de cómo conectar es algo muy valioso, tanto de los líderes como líder, porque yo también lo espero de mis equipos, ¿no? O sea, venga, pongamos ideas sobre la mesa, ayúdenme a ver cómo no somos un área que generalmente somos muy objetiva, podemos ser muy objetivos por la posición en la que estamos, no tomamos partido de la operación
o de marketing, ¿no? Porque podemos estar como fuera de ello y verlo más así. Y esa tiene que ser una ventaja, ¿no? Pero una ventaja que podemos aprovechar mucho más, ver el panorama completo para que sepamos cómo como CX estamos sumando a la empresa, ¿no? Exacto, exacto. Sí, comentabais eso, que el liderazgo pues no se mide solo por lo que sabes, evidentemente, ¿no? Sino por, como bien comentabas, Lorena, esa visión global, esa capacidad de conectar, ¿no? Y de ver de forma global, incluso transversal, ¿no? Y cómo ayudas a otros a adaptarse, que decía Alex. Y eso está cambiando, fíjense, está cambiando la forma en que se construyen los equipos de experiencia. ¿M? Porque hay menos jerarquías, más criterio y colaboración real, ¿no? Esto que comentaban ustedes impacta en la forma en que se construyen los equipos de CIES. Por Pues, supuesto que sí. Marta, perdón, sé que ahorita está la grabación y demás, pero me encantaría mucho ver esto de lo que comentas. Yo sí creo que hay un ADN especial. A mí no me van a decir que este es un equipo normal. Entonces, creo que eso último que acabas de decir para mí resuena 100%. Creo que los equipos de experiencia no deberían de tener un ADN igual que el de todas las empresas, o el de todos los departamentos. ¿Por qué específicamente hago muy hincapié en esto? Es que si el equipo de experiencia sabe lo difícil que es ejecutar, diseñar y convencer al cliente final de algo, ellos mismos tendrían que tener esa sensibilidad para con sus compañeros. Y eso se me hace algo clave. Yo por eso cada vez estoy más contento que de repente lleguen a posiciones de muy alta jerarquía, o nivel, o C-level, gente de experiencia, porque entonces empieza a cambiar, empieza a haber un cierto foquito diferente, las juntas tienen cierta percepción distinta, ¿no? Y entonces vamos rompiendo como eso. O sea, me apasiona mucho lo que comentaste al final, por eso quería como esta participación oportuna, o inoportuna, espero que no, pero justamente, No, al contrario, no, 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 Alex, totalmente de acuerdo. O sea, es muy favorable este comentario porque viene precisamente al hilo de todo lo que comentábamos y tú tienes esa experiencia que además, pues bueno, digamos que son ejemplos de experiencia, ¿no? Profesional, con lo cual, maravilloso. Fenomenal, Alex, al contrario. En un entorno donde todos queremos innovar y mostrar resultados, pues a veces como que el verdadero liderazgo está en saber cuándo parar. ¿Recuerdan la última vez que tuvieron que descartar un proyecto, no sé, porque entendieron que no aportaba realmente al objetivo, a lo que realmente mueve la aguja que antes comentaba eh, Lorena? Me he quedado con esa idea. Por ejemplo, Alex, que estás asintiendo, cuéntanos. me acordaba que también era en vivo y cuando me vean sufrir van a ver. Pero realmente, Marta, sí recuerdo, digo, por cuestiones de todo y ética y demás, no puedo decirlo específicamente, pero claro que recuerdo específicamente conversaciones que tienen que ver con niveles directivos super mega ejecutivos, donde por más que una persona tenga ese capricho de hacer algo, si no mueve la aguja, tienes que pelearlo como experiencia. Y esa es una conversación, quien me esté oyendo, súper difícil, que no queremos tener. Es como de, pero es que si lo pidió, ni modo que no lo haga, pero es que es el color que le gusta. Y claro, vuelvo a lo mismo, espero que este sea uno de los episodios que más deje a las personas pensando en algo. Y para mí, algo que yo me llevo de esas conversaciones que tuve, sí recuerdo un proyecto, de hecho varios, y lo que todos tienen en común es, alguien tiene que pararse a decir la verdad con toda la fe, con todos los datos y con toda la... Ojo, porque esto no es de yo se me antoja que no sea verdad. Claramente hay que decir por qué mueve la aguja y demás. Y entonces, ahí sí, confiar en tus líderes. Y decir, ¿a dónde vamos? ¿No? O sea, esta es mi opinión, como con cierto expertise, con ciertos años, pero tú eres mi líder. Así que yo te pongo todas las cartas sobre la mesa. Incluso creo que hay confianza de líderes como tú, Marte, como Lore, que dicen, bueno, pues vamos juntos. Casi, casi de que si nos van a golpear, pues que nos golpeen juntos y nos vamos a ver. Pero llegar a ese punto de certidumbre o de confianza del uno en el otro,
es clave. Entonces yo sí recuerdo donde no hay que mover la aguja, me han ido en unos bien, unos mal, como a todos en la vida, porque no las puedes ganar todas, es imposible, pero cada vez estoy más seguro que si personas como ustedes dos y como los que nos escuchan de experiencia llegan a esos puestos muy, muy clave, confío en ustedes, en que van a decidir con un pie afuera y un pie adentro, una experiencia y otro en el negocio, y que claramente habrá que seguir direcciones, como siempre, hay líderes mucho más arriba que nosotros, pero sí definitivamente han sido procesos, Marta, dolorosos en el aspecto de no siempre recibes el apoyo que esperabas y por otro lado a veces recibes más de lo que esperabas y es como gran sorpresa, ¿no? De wow, yo pensé que me iban a dejar morir solo, pero hombre, se fue conmigo y creo que he tenido la gran fortuna de estar rodeado de líderes que se la han jugado así a pelo, a pecho y realmente pues agradezco mucho eso que me haya tocado. Y sabes que yo me iría también al lado más tecnológico. Ahorita me vino a la mente un proyecto en el que, claro, vamos a implementar este, una tecnología nueva en la compañía. Y claro que hay que probar, hay que salir a probar y se vale si hay un proveedor o si nos damos cuenta que no estamos listos para esa tecnología. Entonces, creo que también de ese lado y a lo mejor esta parte se vuelve más tangible o clara en el sentido de es o no es, o sea, el cable entra o no entra, punto, ¿no? O sea, no entra, pues hay que construir la infraestructura y hay que prepararnos para que entre, ¿no? Pero en mi caso, esta parte de las pruebas, ahorita con una experiencia muy reciente, que sí, ¿no? Muchas veces cuando tienes proyectos que tienen que ver con la tecnología, pues ahorita estamos en un punto de la inteligencia artificial en el que, pues sí, queremos hacer muchas cosas, ¿no? Y quisiéramos ya dar grandes pasos hacia la inteligencia artificial y demás, porque ya se puede hacer, pero la pregunta que a veces hay que hacernos y detener a hacernos es, ¿estamos listos para eso, para esa tecnología? ¿O hay que dar primero un pasito más pequeño, ¿no? Y prepararnos para que llegue esa tecnología que queremos. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. El encontrar el momento adecuado, ¿no? Y ahí está, lo que comentaban es que está una de las decisiones más difíciles, es decir, no a algo que suena bien, pero que no genera impacto o que genera un impacto desfavorable, ¿no? Y bueno, en experiencia de cliente, en experiencia de empleado, aprender a priorizar es que es un acto de madurez de la organización, organizacional, ¿no? Porque no se trata de hacer más, se trata de hacer lo que mueva la aguja, ¿no? Que comentabas al inicio, Lore. Eso es. Vale. Hay habilidades que ya saben que ningún libro enseña, pero que hacen toda la diferencia, ¿no? Cuando la ves en acción, ¿no? ¿Qué es eso que más admiran en sus colegas y que jamás aprendieron en un aula? Vamos a ponernos ahí un poquito emocionales, que de eso va también la experiencia de cliente y la experiencia de empleado. Sí, pues yo creo que en mi caso es trabajar con equipos multidisciplinarios. Eso es algo que en la escuela pues sueles hacer equipo con el mismo perfil que tú, ¿no? Porque estás estudiando la misma carrera. Y cuando llegas al mundo real, ¿no? Y a las empresas, creo que toca eh, buscar o generar esta habilidad de encontrar esos equipos multidisciplinarios, de armarlos, o sea, desde armar al equipo multidisciplinario y buscar a los diferentes perfiles que van a hacer frente a los diferentes retos, hasta ser tú parte de un equipo multidisciplinario en el que tú eres la voz de CX, ¿no? Y eso es lo que tú vas a poner sobre la mesa. Entonces, yo creo que algo que admiro mucho es poder gestionar estos equipos multidisciplinarios. Tanto lo admiro de alguien que lo gestiona, que lidera un equipo multidisciplinario,
como lo admiro de los integrantes de un equipo multidisciplinario que ponen su cachito de la cancha, lo ponen con todo lo que tienen que poner. Oye, yo represento a RH y voy con todo, ¿no? O sea, yo pongo lo que me toca y entiendo que vamos hacia un mismo lugar y hago justo lo que me toca para que las ideas sean más disruptivas, para que retemos las ideas, para que retemos la iniciativa, para que retemos el cómo lo hacemos y cómo llegamos al objetivo y cómo mejoramos la experiencia del cliente. Entonces, yo creo que esa parte eh, de trabajar en equipo y de trabajar con gente diferente a ti, con otra perspectiva y con otro cachito del negocio en la mano, es lo que yo creo que más admiro de las personas a mi alrededor. Y admiro muchísimas cosas de muchas personas, pero creo que algo importante es el aprender a retar con éxito. Ese es demasiado complicado, porque uno puede darse al retador y realmente nunca ganar, o el retador, pero nunca tengo los argumentos, o el retador solo porque digo que no estoy de acuerdo, y eso no es un retador, es solamente que no estés de acuerdo con algo. Entonces ahí, Marta, yo te compartiría que el simple hecho, es más, este podcast es un reto, ¿no? O sea, desde que alguien dijo, hey, deberíamos hacer un podcast porque seguro habrá quien dijo, no, pero pues ¿quién nos va a escuchar? Y luego otro que diga, no, sí, pero puede ser que sea padre, ¿no? Y entonces ese aprender a retar, yo al menos lo admiro de ti y de todas las personas que dijeron, esto puede funcionar, porque digamos que yo siempre lo he dicho, esto no es solo de ganas, es ganas más método, porque si no, pues o pura método, nadie te va a hacer caso, puras ganas, ¿a quién convences? ¿No? Por más simpático que puedas llegar a ser o carismático. Entonces, yo admiro mucho a las personas que retan. Yo creo que el simple hecho de que esta plática, ahora yo que tengo esta nueva posición acá en Plugdem, que esta plática llevemos X minutos y no habíamos hablado de una plataforma tecnológica que tiene ciertas funcionalidades. Eso es un reto, porque definitivamente estamos poniendo antes decirle a las personas, oigan, la tecnología está para lo que es, avanzada, así como dice Lore, va a solucionar, ya soluciona bastantes problemáticas. Nosotros nos estamos educando para tener eso. Nosotros, nuestros equipos están formados para tener esos retos. Nuestras personas queremos que se preparan para que cuando digan la plataforma A, B, Z, digan esta sí y esta no por tal cosa. Entonces, desde ese tipo de cómo plantea uno esos retos, es bastante complicado. Por lo tanto, yo mi admiración a todos los que nos escuchen y tengan este tipo de problemáticas y demás. ¿Cómo afrontan esos retos? Porque luego, claramente, fracasamos. No pasa nada. Pero, ¿y cuál es el otro? ¿Cada cuánto tengo que retar al jefe? ¿O cada cuándo no? ¿Con quién sí? A mis colaboradores. Porque también alguien que reta todo el tiempo, pues luego se vuelve complicado la convivencia, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo? ¿Con quién? ¿Cómo? O sea, creo que desde ahí es un gran triunfo para los que retan. Mis felicitaciones para aquellos que se llevan todo el tiempo retándolo, pero que saben vivir con ello. Ese es el truco, porque retar está fácil, pero saber vivir con ello es bastante complicado. Así que mis felicitaciones para ti, Marta, Lore y todos los que nos están escuchando, que creo que son personas clave que están retando este tipo de CX y de EX. Muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias. Mira, a mí un superpoder que me parece que es una de las habilidades que hasta el momento no venían en los libros, pero ahora sí vienen en los manuales y en los libros y de experiencia de cliente, es la empatía. Es un superpoder, ¿no? Es verdad que no se certifica, pero sí que está ya en las estrategias de experiencia de cliente, de experiencia de empleado. Fundamental, ¿no? Porque ayudan a que se mueva toda la estrategia. Entonces, a mí es uno de los que me apuntaría. Pasemos a las llamadas habilidades invisibles. No aparecen en los currículums, pero marcan la diferencia entre quién prospera y quién se estanca, ¿no? Pensamiento sistémico, storytelling con datos, empatía estratégica, resiliencia adaptativa. En ese contexto, ¿recuerdan alguna vez que un dato no tuvo fuerza hasta que alguien lo convirtió en una historia? ¿Lo recuerdan? Es una pregunta un poquito... Escarben en su memoria, que con su experiencia seguro que tienen alguna. Seguro Alex. sí. Seguro sí.
Creo que son Claro. muchísimas. Solo sí recuerdo una especial, que bueno, por lo mismo, lo más genérica que lo pueda platicar, posible. Pero realmente yo sí agradezco a la gente que sabe leer datos, pero admiro a la gente que sabe contarlos. Definitivamente he conocido científicos de datos, ahora que hay más ciencias de datos, no están los científicos, hay gente que ya especializados, doctorados, creo que eso ha estado a un nivel exagerado. Ahora con la AI tú mismo puedes programar ciertas cosas, pero luego ves a ciertas personas y desde el momento que entran a la sala ya saben qué van a hacer. Esas personas para mí son las que cuentan los datos. Y esas personas yo solo digo de dos, o ensayaron muy bien, que creo que es imposible eso fingir, ¿no? O sea, de plano tendrías que ser como de novela para poder aprenderte esas cosas, o segundo, sí les importa resolver el problema. Y cuando yo veo que a una persona de un equipo de CX o de EX le importa resolver el problema, no sé qué se mete en la cabeza y no lo sacan de ahí. Ojo, en buen plan, no es como que se ponen ese, sino realmente que busca y lo hace. Y yo solo recuerdo algún problema de EX específicamente con algunas cosas de aprendizaje de algunos equipos y esa persona no paró hasta tener esas herramientas que dijo, es que sin esto no podemos. Entonces, ¿qué hacemos? Y no es que me queje, y no es que no pueda, y no es que me digan, pues ahí está la puerta cuando puedas salir, si no, tú no puedes, va a poder otro. Y no le tuvo nada de miedo a eso, y con datos contó el impacto que tendría esas tipo de herramientas de dárselas a su equipo, y lo logró. Para mí una historia de EX que seguramente no saldrá en los foros porque son de las menos contadas, creo malamente, porque son grandes historias, las de EX, y definitivamente para mí eso marcó cómo él el sufrirlo, necesitarlo, ver a sus compañeros que les hacía falta. Él fue, se puso la bandera como niño héroe y se tiró y la ganó. Y tal la ganó que a esa persona la nombraron como el oficial para conseguir herramientas. Y eso para mí es especial, porque entonces esa persona no solo logró lo que quería para sus compañeros, sino ahora sus jefes lo veían de forma distinta. Y creo que esa es una gran historia para contar. Claro, totalmente. Fíjate que me vienen muchas a la mente, pero creo que algo que recuerdo, bueno, creo que siempre estamos como en búsqueda de que las personas que están al frente de la experiencia del cliente escuchen al cliente, ¿no? Entiendan la necesidad del cliente y con base a eso hagan la venta, ¿no? Y yo traslado eso a este storytelling porque creo que lo que he aprendido con la experiencia y con las malas experiencias también ha sido como cómo traslado eso a lo que yo vendo, ¿no? Porque qué tanto realmente nos detenemos a entender cuál es la necesidad de esa persona, qué le miden, qué indicador le miden a esa persona, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando esa persona con la que quieres hacer esa sinergia? Como para saber cómo le vas a contar la historia, ¿no? No solo es contar una buena historia, sino contar una historia que realmente le vaya a resonar. Y para que le resuene, tienes que conocerlo muy bien, ¿no? Y tienes que saber qué es lo que le va a resonar. Entonces, creo que recuerdo varias experiencias, pero creo que el éxito que he tenido cuando ha tenido éxito una historia ha sido por eso, porque me di el tiempo de entender el indicador que quiere mover esa persona, porque me di el tiempo de entender a esa persona y a esa área a quien le vayas a contar la historia y porque pusimos un objetivo en común, que creo que es lo que hace que resuene la venta, ¿no? Para que la otra persona te diga, sí, me resuena, vamos a hacerlo juntos. Tiene que haber un objetivo en común, tenemos que buscar lo mismo, ¿no? Y tiene que estar como muy claro lo que yo voy a poner sobre la mesa y lo que esta persona va a aportar para que la historia tenga éxito. Creo que tiene que estar claras esas cosas, ¿no? ¿Qué requiere él? ¿Qué necesita esa persona al que le vas a contar la historia? ¿Qué vas a aportar tú? ¿Y a dónde vamos a llegar juntos? Creo que así resumiría como lo que he aprendido del storytelling para que tenga éxito, ¿no? Qué bueno, sí, 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 yo coincido completamente. Aparte es que los datos nos dicen qué está pasando, ¿no? Pero las historias te ayudan a entender por qué.
por qué importa, ¿no? La historia realmente te da esa información, por qué importa, y tanto en experiencia de cliente como en experiencia de empleado, quien domina ambos lenguajes logra algo poderoso, ¿no? Que es convertir la evidencia de los datos en emoción. Y la emoción, todo el mundo sabemos que la emoción, ¿dónde nos lleva? A la acción, ¿no? Y teniendo claro todos estos aspectos que comentabas, Lore, el a ver, ¿dónde vamos? ¿No? Yo creo que es la composición perfecta. Muy bien. Hablemos de colaboración. En teoría todos decimos que trabajamos de forma integrada, pero en la práctica le suena esto de los silos, ¿verdad? Los silos muy vivos. Dirían que hoy tienen un mapa claro, ¿no? De cómo su área se conecta con las demás, o todavía hay esas barreras que impiden esta visión compartida. Antes lo comentabas un poquito también, Lore. Sí, fíjate que yo pondría acá un poco el tema de los journeys sobre la mesa, los famosos journeys, que claro que son una herramienta súper poderosa que nos ayuda a ver todo el panorama, pero también a veces en empresas tan grandes y complejas queremos mapear todos los journeys, ¿no? Entonces hacemos muchos journeys y queremos hacer journey de todo y eso justo causa el efecto contrario, ¿no? Más que verlo como de manera transversal, empieza a crear silos, porque entonces cada quien resuelve su journey, ¿no? Y entonces, aunque el journey A con el journey B comparten puntos de dolor, los resolvemos por aparte, cada quien resuelve el suyo. Entonces, creo que algo importante en este tema de los silos es cómo empezamos a hablar no solo de los journeys, sino de cómo se conectan los diferentes journeys, ¿no? Yo en mi experiencia, eh, últimamente hemos estado atacando ese problema con una metodología más sistémica, donde podemos como entender en un solo mapa, en una sola visibilidad, cómo es que fluyen los clientes en toda tu experiencia, ¿no? O sea, piénsalo, si tú tienes una empresa chiquita y dices, voy a poner una cafetería, ¿no? Es fácil tener un solo journey y ver cómo quieres que sea cada interacción, porque es algo chiquito, ¿no? Pero cuando lo extrapolas en una empresa compleja, grande, se convierte eso en un mar de interacciones entre el cliente y el colaborador. Pero creo que el reto hoy de los silos y de la transversalidad es ese, cómo somos capaces de convertir en una sola visibilidad todas esas interacciones y entender dónde está la interacción más o la interacción en donde tus clientes están teniendo la mayor fricción y a lo mejor se te están yendo o está generando abandonos, ¿no? O que la próxima vez que piensen en volver contigo, a lo mejor consideren otras opciones, ¿no? Construir esa visibilidad creo que es hoy el reto de construir la transversalidad y erradicar los hilos, ¿no? Como lo vemos más sistémico y no por journeys, ¿no? Sobre todo en empresas tan grandes y tan complejas. Sí. Yo lo voy a hacer como corto porque Lore creo que dio una súper mega explicación. Yo creo que los hilos nacen porque cada quien en el pasado tenía una expertise y claramente tienes que hacer cada quien lo que les toca. Lo que nos estamos enfrentando ahora es cómo lo que tú sabes hacer se une con lo que yo sé hacer. Entonces yo lo cerraría con eso. Eso no siempre está pasando. Yo prefiero hacerlo mejor que tú, Lore. Tú, no, pues me ganas. Entonces como tú me ganas, pues mejor no te voy a dar chance, porque luego capaz si te contratan en mi puesto en vez de quedarme yo con el tuyo. Entonces, esta parte de lo que tú sabes hacer más lo que yo sé hacer es bien complicado. Y justamente, y qué bueno que tu audiencia que es gigantesca y demás, lo que todos nos quedamos con la reflexión de ¿qué pasaría si lo que yo sé hacer lo pongo en las manos de Lore? Pero Lore al mismo tiempo, en su visión, dice, ok, pero si yo te doy esto ahora, todavía sale mejor.
para que no solo sea de una dirección, sino doble, y así multiplicado por la n cantidad que ustedes quieran. Claro. Por ahí está el camino. Claro, es que las grandes experiencias no nacen dentro de un área. Nacen cuando alguien decide eso, cruzar la frontera y decide colaborar en lugar de competir, ¿no? Es ahí la gran experiencia, eh, que eso, de ahí puede nacer, lógico, sí. Eh, Cuando algo no sale como esperaban, ¿qué hacen en su equipo? Les lo voy a poner difícil. Buscan culpables, aprenden o rediseñan. No, está fácil, está fácil. Sí. Lore, Pues, cuéntanos. o sea, yo creo que instintivamente de pronto, pues bueno, claro que surge el enojo, la frustración, ¿no? Claro, Y puedes, tienes como una fase de negación tal vez, ¿no? Pero después creo que lo importante es sí sentarte un poco a hacer esta reflexión de qué pasó, qué pasó, pues, qué pasó hacia atrás, ¿no? Y entender en dónde obviamente están los aprendizajes. Y también creo que es importante como hacer un plan de acción, ¿no? O sea, ¿qué de aquí podemos sacar bueno para la siguiente, ¿no? ¿Cómo podremos hacer mejor la siguiente vez que tengamos esta reunión en la que no nos fue bien, ¿no? Eh, y, y, y hacer, sí, acciones puntuales. Creo que eso también es un reto, ¿no? De pronto nos quedamos en la reflexión y no hacemos el accionamiento puntual. ¿Qué vamos a hacer la siguiente vez? La próxima vez vamos a hacer una minuta. Tú vas a tomar nota, ¿no? O sea, llegar a puntualizar en qué específicamente vamos a hacer para que la siguiente vez no nos vuelva a pasar. Creo que es el reto, pero al menos en mi experiencia es lo que ha funcionado para que el aprendizaje no se quede en una reflexión, ¿no? Sino que sí baje a, volvámonos a intentar, que esa es otra, ¿no? O sea, creo que como líderes también nos toca incentivar a que está bien equivocarse, a que está bien aprender los errores y que también está bien volverlo a intentar, ¿no? Y que lo más que puede pasar es que otra vez no salga y que otra vez volvamos a aprender algo nuevo. Entonces, creo que también como líderes es importante incentivar a que la gente se atreva, se aviente, ¿no? Y lo hagamos, ¿no? Yo creo que de esas veces que he dicho, bueno, va, me voy a aventar, nunca ha pasado más, o sea, nunca ha pasado nada grave, ¿no? Entonces, creo que es importante como incentivar a que nos atrevamos a hacer las cosas, ¿no? Yo solo pondría o sea, extra, porque eh, es que tiene que ir de la mano de la cultura. Y esa es complicada, ¿no? Y yo ahí siempre intentando quedarnos con algo para reflexionar y accionar. Dice por ahí un mentor que quiero mucho, Alex, no te olvides aterrizar tus intenciones en acciones. Y ese siempre es claro, ¿no? Y creo que algo de la cultura es, ¿a qué cultura pertenezco? Si yo sé que me van a regañar cada que intento, yo quiero estar ahí. Y quizás no quiero estar ahí, ¿no? Y no es culpa de nadie, simplemente no encajo ahí. Y entonces estas nuevas generaciones, Marta, Lore, lo que no sé de cuántos años parezco, pero no estoy tan joven, es que justamente lo que he visto es que las nuevas generaciones sí vienen más apasionadas por probar cosas. Y las más antiguas quizás vengan como, no, pero pues, ¿qué nos van a decir? Oye, pero pues es la segunda vez que quedamos mal. Oye, pero pues sí, sí, qué miedo, ¿no? O nunca, ah, nunca he visto que alguien más lo intente, ¿por qué seríamos nosotros, no? Mejor que se equivoque otro para que le echen la culpa. Y entonces empiezan un montón y que tiene que ver mucho cultural, países y demás, pero yo les hablaré directo es, deberíamos de intentar, entre más posiciones tenga CX de liderazgo dentro de la empresa, no solo de su equipo, sino dentro de la empresa, intentar que esa cultura esté alineada a la cultura general. Si no, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir teniendo equipos con una cultura de CX, pero no una cultura empresarial y eso normalmente tiene varios choques. claro. Tal cual, hoy el error no es un tropiezo, vamos, yo entiendo que es parte del proceso, ¿no? Errar, tanto en experiencia de empleado como en experiencia de cliente,
ya no se trata de tener todo perfecto, ¿no? Sino de mejorar rápido, eso sí, ¿no? Vivimos yo creo que en un modo beta permanente y eso solo funciona cuando pues hay confianza, como bien decía también Lore, y aprendizaje real. Al final es una oportunidad. El error es una oportunidad para mejorar. Y si lo vemos así, no le tendremos miedo, ¿no? E innovaremos, como también comentaba Lore. Cuando hay un proyecto, cuando un proyecto acaba o cuando un proyecto finaliza, siempre quedan aprendizajes, pero no siempre se conservan. ¿Cómo se aseguran de que lo aprendido no se pierda en cuanto se cambia el foco el equipo? Es algo que comentaban en su respuesta anterior, ¿no? La importancia de hacerlo accionable, que no se quede solamente en el rediseño y en el papel, en el mundo de las ideas, ¿no? Demos algunos consejos desde su experiencia, ¿no? ¿Cómo se puede Yo, para pasarle la palabra a Lore, les voy a decir mi personal, le pongo nombre a los accidentes. Y eso me ha funcionado bastante. Y voy a decir una locura. ¿Se acuerdan del caso de Pepito? Ah, ok, vamos a decir la palabra Pepito cada que nos pase algo parecido para que no se nos olvide todo lo que sufrimos. Y entonces, llevo 40 años de la vida haciendo cosas y la verdad es que funciona bastante y se los digo así de cajón. Entonces de repente como de, oye, estás haciendo un pepito, ¿te acuerdas? Ay, sí, sí, ¿verdad? Sí, y para el que no sepa, le contamos la historia. Y entonces es como de, oye, ¿por qué dicen tanto la palabra pepito? Qué raro que cada que se molesta, y alguien sale y dice, oigan, es que en 1995 nos pasó una historia. Entonces decimos, fíjense que suena tan simple, pero verán cómo funciona. Y claramente esto tendría que ir acompañado de un manual y de unas ciertas buenas prácticas, pero si fuera a nivel servilleta, antes de pasar la Lore, yo les diría, si le ponen nombre y lo empiezan a repetir en diferentes foros de su empresa, claramente, de afuera nadie va a saber, pero de su misma empresa, es muy rápido que la gente lo capte. Y es como de, uy, sí es cierto, no, 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 no. Aquí me acuerdo que no le dijimos al stakeholder y nos regañó, no volvamos a hacer el Pepito. Muy bien, entonces, Pepito, Pepito, y así va. Y tengo nombres muy chuscos, yo les puse nombres siempre muy chuscos para que la gente siempre como se acordara y entonces nunca se le olvidara como todo ese sufrimiento del por qué, el por qué pasó eso y por qué no deberíamos de volver a cometer ese error. Pero bueno, te lo dejo, Lore, pero ese yo les digo de radio pasillo en servilleta, funciona y funciona bastante. Lo he apuntado, Alex, lo he apuntado. Lore, Sí, cuéntanos. yo también me lo llevo, está bueno. Yo creo que algo que a mí me funciona mucho es hacer una vez al mes con mis equipos retrospectivas, ¿no? O sea, sentarnos y dedicarle una hora al mes al menos a reflexionar sobre qué nos salió bien, qué nos salió tan bien y qué podemos hacer. O sea, creo que esa práctica ya así como fija en mis equipos tiene que suceder y es un tip también, ¿no? O sea, siéntate a reflexionar, tómate el tiempo de reflexionar qué ha pasado, qué han hecho bien, también reconocer lo que se ha hecho bien y aprender de lo que no se ha hecho ahorita bien y a escribir qué acciones vamos a llevar a cabo a partir de ahora, ¿no? Qué bueno, sí es una manera de documentar el error, ¿no? Porque al final se evoluciona más rápido, ¿no? Porque conviertes eso, cada tropiezo o cada error en parte del manual, ¿no? De cómo hacerlo la próxima vez, creo que también decía Alex. Alex, eso me recuerda muchísimo al perro de Pavlov. ¿Conoces lo de los perros de Pavlov? El condicionamiento, si no te contaré, te contaré. Me recuerda muchísimo. ¿Qué espacios tienen en sus empresas para aprender haciendo? No solo escuchando. Aprender haciendo, no solo escuchando. Fíjate que algo clave que hay que hacer es, bueno, yo le llamo el empujar al niño a la alberca sin nadar, sin que sepa nadar. Entonces, entre más, entre más rápido le demos los problemas fuertes a personas que creemos que no lo pueden solucionar, es mejor. Y se los digo por qué. Y lo voy a explicar rápido para que Lore tenga su intervención un poco más larga que la mía. Pero las personas, mientras más las cuidamos porque creemos que no son hábiles para ciertas cosas, las estamos bloqueando de desbloquearles sus propias habilidades.
Y ese para mí es una frustración, porque casi es como decir a la gente, yo creo que por lo poquito o mucho que te conozco, tú no deberías de hacer esto. Por lo tanto, se lo voy a dar a la persona B. ¿Qué pasa con la persona A? Se desmotiva, ni siquiera sabe si la podía hacer. Y número tres, normalmente esas personas son el enemigo silencioso de que se vayan. Porque entonces como de, ok, como fulano siempre sabe hacer esa habilidad, siempre se lo van a dar a él. Y entonces a mí, ¿qué me van a dar? ¿Cómo sabes que no sé hacerlo? Entonces yo les diría también radio pasillo, servilleta, el proyecto que ustedes vean algo complicado para ciertas personas, claro, se acaba de entrar, no se lo vas a dar completo ni mucho menos, pero sí con algo de maña, diría yo, y con algo de consejos, es agarremos a esas personitas y lo más rápido metámoslos al fuego. Esas personas, las que te queden, las que sorprendan y las demás, verás la diferencia que van a tener a lo largo del tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que, para complementar, creo que algo que como, tanto como líder como también me gusta que lo hagan es tener ownership, ¿no? De algo, de un proceso en tu end. O sea, darle la confianza a las personas de un proyecto completo y confía en sus capacidades, confía en sus ideas, confía en que lo va a resolver. Eh, y que lo tenga completo, que se sienta realmente dueño de ese proceso o de ese proyecto completo. Claro que darles también obviamente la confianza y las herramientas que necesiten el camino, pero sin llegar como al micromanagement, más bien es como sé dueño y haz lo que tengas que hacer para llegar a este objetivo. Obviamente tener claro el objetivo de ese proyecto, de ese proceso, pero creo que eso es algo que ayuda a que se avienten, a que la gente pueda, como dice Alex, aventarse al agua con confianza, ¿no? O sea, pues ya es mío y si la riego, pues es mío, ¿no? Y bueno, lo sobrellevaré. Entonces creo que eso es algo que complementaría con lo que dijo Alex. Fenomenal. Cerremos con la pregunta más dura, ¿no? ¿Qué pasa si no aprendemos? El futuro no elimina empleos, ¿no? Elimina a quienes no se reinventan. Esta es una realidad, ¿no? ¿Qué riesgo corre su empresa si sigue haciendo las cosas igual en el 2026? Vamos a dar ese mensaje inspirador. Yo creo que hace como, no sé, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad o antes, en mi niñez, estoy detonando aquí mi edad, pero la tecnología o las cosas avanzaban más lento, ¿no? O sea, de pasar del cassette al CD, ¿no? Y del CD a un Blu-ray, pues pasaron años, ¿no? Y ahorita está sucediendo muy rápido, ¿no? O sea, los cambios están sucediendo en un par de años, ya las cosas han cambiado mucho. Entonces, yo creo que si seguimos haciendo las cosas de la misma forma, eh, pues nos va a alcanzar todo lo demás, la competencia, nada más así de fácil, la competencia nos va a alcanzar, nos va a rebasar y los clientes van a preferir lo que es más conveniente para ellos. Y si no nos ponemos a la altura de lo que necesitan los clientes, pues hay muchas más opciones para ellos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que tiende a morir un negocio que no está a la altura de las necesidades del cliente, ¿no? Sí, yo cerraría ahí porque ya vamos al lado, ya estamos en el sentimental final. Se me fue súper volando, Lore, Marta, la verdad, pero yo creo que el que poco aprende, poco arriesga. Entonces, yo definitivamente creo que los que más están todo el tiempo aprendiendo son los que más saben que vale la pena arriesgarse. Y el vale la pena arriesgarse es abrir un espacio como estos, tocar ciertos temas que la gente no quiere tocar, ir a tocar puertas que la gente le da miedo ir a tocar, pero todo eso nace de un aprendizaje, Marta, para mí. Entonces, definitivamente es muy raro que alguien se aviente sin haber aprendido ciertas cosas o sin tener el aprendizaje como un mantra. Y eso todos los que conozco en mi vida siempre les he dicho, es imposible
que no leas, que no estudies algo. O sea, siempre tiene que haber algo que te esté moviendo y eso, yo creo que el riesgo más grande es quedarte estático donde nadie se está quedando estático, donde todo el mundo está acelerando, donde todo el mundo está corriendo. Ahora con la AI y todo lo que, dame este libro, dame este resumen, dime 3 puntos, piensa como ejecutivo, piensa como Harvard, piensa como, ¿no? Y entonces empieza a hacer cosas y digo yo, ¿y entonces quién las va a alcanzar? Y entonces yo sí creo que definitivamente el riesgo más grande es quedarse donde estamos. Y quedarse donde estamos a la velocidad que nos manejamos ahorita es quedarse para mí muy atrás. Y definitivamente creo que deberíamos de intentar todo el tiempo estar conociendo a personas diferentes, estando en foros diferentes y pues que sí, normalmente no nos quedemos estáticos donde estamos, Marta. Claro que sí. Bueno, pues con esto cerramos este episodio de DEC México. Sobrevive al 2026, lo que tu jefe ya pide y nadie te enseñó, ¿no? Hoy confirmamos eso, que hablando del futuro, como en la última de las preguntas, que el futuro, pues al final no pertenece a quienes acumulan títulos, sino a quienes mantienen viva la curiosidad, aprender más rápido que el contexto, conectar con personas, traducir datos en historias será pues al final la diferencia, ¿no? De lo que va a diferenciar a las empresas y a las personas que lideren el cambio, ese aprendizaje. Desde DEC México estamos muy comprometidos con el aprendizaje. Tenemos precisamente, y he de decirlo, una certificación específicamente de experiencia de cliente en el que hemos intentado recoger pues esas carencias que también hemos comentado a lo largo del podcast y les animamos a toda la comunidad que nos escucha a que tengan viva esa llama de la curiosidad. Gracias a Alex Rodríguez González y a Lorena Molina por compartir su experiencia, su visión y sobre todo, ¿no? Esa mentalidad de aprendizaje continuo que inspira a seguir evolucionando cada día un poquito más con esa ilusión. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Gracias, Lorena, por el tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. A ustedes por acompañarnos. Yo soy Marta Santiago y esto fue el podcast de DEC México. Nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos explorando cómo la experiencia del cliente y del colaborador se ha convertido en un nuevo lenguaje del crecimiento. Gracias y hasta la próxima. Gracias por escuchar este capítulo de el podcast de experiencia del cliente y experiencia de empleado. Puedes encontrarnos en redes sociales como Asociación DEC México. Bienvenidos a nuestra familia.